Buen día, colegas. Mi nombre es Luis Chávez y ahora vamos a hacer un ejercicio de máquinas eléctricas de un motor DC de excitación independiente. Procedo a leer el enunciado. Un motor DC de excitación independiente de 10 kW se conecta a una tensión de 115 voltios. Determina la corriente absorbida por el mismo en el arranque si la resistencia interna del inducido y de los polos de conmutación es de 0.3 ohmios y la caída de tensión de las escobillas es de aproximadamente 2 voltios. Entre el enunciado, pues nos están haciendo una pregunta que de cuál es el valor de la corriente del arranque. Entonces vamos a escribir los datos primero. Entonces los datos del ejercicio son la potencia nominal, que son 10 kilowatts. Tenemos un voltaje de entrada que es de 115 voltios. También tenemos un resistor que es del inducido, por decirlo así, junto con lo de los polos, que es igual a 0.3 ohmios. Y tenemos un voltaje de las escobillas que es de 2 voltios. Ese voltaje lo voy a poner en el circuito equivalente. Entonces tenemos aquí la resistencia del inducido, que es RA. Tenemos el voltaje o la caída de tensión en las escobillas, que son 2 voltios. Y tenemos el circuito equivalente de la excitación separada, que ahí tenemos una resistencia de la excitación separada. También tenemos una corriente de excitación separada. Ok, aquí tenemos la tensión que entra al circuito o la tensión que suministra, y también tenemos la corriente de entrada, que la corriente de entrada es la misma de la corriente del inducido. Con esos datos podemos calcular la corriente de arranque, que es la corriente del inducido cuando el voltaje del inducido es 0. Entonces hacemos una lectura de voltajes. La lectura de voltajes está dada por menos Vt más 2 voltios más la caída de tensión en el inducido más EA, que es el voltaje del inducido. Esto es igual a 0. Pero como estamos calculando la corriente de arranque, esto es igual a 0. Entonces tenemos que la corriente del arranque, la corriente del inducido al inicio, es igual a 115 voltios menos 2 entre RA, y RA es 0.3. Entonces tenemos un voltaje que es igual a 376.67 amperios. Ok, ya tenemos la corriente del arranque, que es esta. Ahora vamos a encontrar la corriente nominal para poder responder a la segunda pregunta, o a la pregunta que dice: ¿de qué valor tendrá que ser la resistencia al rheostato de arranque? Usted habrá que conectar en serie en el inducido para que la intensidad en el arranque no supere 2 veces la nominal. Quiere decir que aquí tenemos un resistor en serie, y ese resistor en serie es el resistor del rheostato. Tenemos Vt. Entonces, ahorita vamos a encontrar la corriente del rheostato, bueno, la corriente nominal
que está dada por, vamos a hacer de otro color. Tenemos que la potencia nominal es igual al voltaje nominal por la corriente nominal. Entonces, la corriente nominal es igual a la potencia nominal entre el voltaje nominal. Según los datos, tenemos que la potencia nominal son 10.000 y el voltaje nominal son 115. Esto es igual a, esto es igual a 86.96 amperios. Ok, ya tenemos la corriente nominal. Entonces la pregunta es que la corriente del inducido tiene que ser igual a 2 veces la corriente nominal. Entonces sería 2 por, y la corriente nominal es 86.96 amperios. Entonces tenemos que la corriente en el inducido es de 173.92 amperios. Entonces despejamos de esta misma lectura de voltaje, despejamos para la resistencia del rheostato, que simplemente la vamos a llamar R. La misma lectura de voltajes, tenemos que R va a ser igual a 115 voltios menos 2 voltios menos, que es la caída de tensión en el resistor del inducido, que está dado por 0.3, que es el equivalente por 172.92, que es la nueva corriente encontrada, ¿verdad? Que es esta, sobre la misma corriente, 173.92. Entonces aquí al final tenemos un valor de 0.35 ohmios, y este es el valor del resistor del rheostato para que la intensidad de corriente en el arranque no supere 2 veces a la nominal. Gracias por su atención.